Mis amados hermanos, yo les quiero hablar en esta mañana sobre la fe que necesitamos, o llamémosle así, el grado de fe que necesitamos. En otras palabras, la fe que produce resultados. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, ojalá, para entenderlo. Entonces, ¿por qué? Dice la palabra que por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando habla de buen testimonio de los antiguos no era cualquier cosa, hermanos. Vamos a mirar que esa gente hizo verdaderamente cosas grandes, cambiaron sus medios. Y si nosotros logramos esa fe, cambiamos nuestro medio, hermanos. Adorado sea Dios. Miremos Hebreos capítulo 11, versículo 2. Hebreos capítulo 11, versículo 2. Le damos la bienvenida a los hermanos que no han venido y le damos la bienvenida al hermano Roosevelt, que está muy enfermo, ya creo que está mejor, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Estuvo bastante grave, pero obviamente la oración y también la medicina hizo la obra. Adorado sea Dios. Bien, mis amados hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 2. Hebreos capítulo 11, versículo 2. Hebreos capítulo 11. Versículo 2. Dice así, mis amados hermanos. Voy a leerles desde el 1 y el 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mis amados hermanos, cuando nosotros miramos el texto, el primer versículo, es muy sencillo, pero de lo puro sencillo es complicado. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Parece sencillo, pero no es sencillo. Verdaderamente esa fe debe ser revelada por Dios al creyente. De lo contrario, está en el papel. Sí, está claro, hermano, pero Dios quiere hacerlo fuego en el creyente. Que Dios nos ayude. Ahora dice que por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Que Dios nos ayude para entenderlo. Ahora bien, hermanos, también dice que por esa fe entendemos que lo que no se ve fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, Dios lo tenía en el corazón y simple y llanamente lo ordenó. Y como dice la palabra, las cosas que estamos viendo fueron hechas de lo que no se veía, fueron hechas por Dios a través de la fe. Ahora bien, mis amados hermanos, eso indica la superioridad de lo invisible. Los hermanos los que vamos creciendo, o a medida que vamos creciendo, vamos entendiendo el poder de lo invisible. Y vamos viendo que lo invisible es mucho más poderoso que lo visible. Miren, 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Y versículo 18, mis amados hermanos. 2 Corintios 4, 18. Dice así. No mirando nosotros las cosas que se ven. Extrañamente. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esas las ve solo el creyente. ¿Sí está claro, hermano? Pues, alguien ha dicho que el corazón ve mucho más allá que la vista natural. Ahora, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que Dios nos permita, mis amados hermanos, para lograr esas cosas o el manejo de esas cosas que no se ven. Porque hay hermanos extraordinarios, mis amados hermanos, que entienden cómo manejar las cosas que no se ven. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué se puede lograr con esa clase de fe? La clase de fe que Dios da. Porque estamos hablando no de una fe natural, o sea,
Todos tenemos en alguna forma una fe natural, unos más, otros menos. Pero esa fe natural es, llamémosla así, es muy pírrica, mis amados hermanos. La fe que consigue cosas grandes, gloriosas y extraordinarias es la fe de Dios en el creyente. Y eso lo da Dios por su espíritu, en el creyente que busca. Por eso, hermanos, coloqué como título la fe que necesitamos. Porque por algo estamos aquí, por la misericordia de Dios. Y porque Dios algo nos ha dado. Pero hermanos, hay un mundo de fe por lograr. Hay un mundo de fe por lograr. Si lo logramos, es algo que no se puede decir con palabras. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, volvamos otra vez a Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, del versículo 1, mis amados hermanos, al 32, nos habla eso lo pueden leer los hermanos en la casa, de las cosas maravillosas de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero del versículo de ahí en adelante se pueden lograr, quiero mostrarles lo que se puede lograr. O más claro, los que lograron otros, mis amados hermanos, otros hermanos que también tuvieron la misma fe, adorados a Dios. Yo lo clasifiqué para que quedara fácil mostrárselo a los hermanos. Lo clasifiqué como grandes éxitos, o sea, estos hermanos que tuvieron la fe, llamémoslo así, la fe que logra dar buen testimonio delante de Dios, yo lo clasifiqué en dos. Uno es los éxitos que ellos tuvieron. En mi concepto tengo 11, puede que yo esté equivocado y sean más, pero yo coloqué aquí 11, que los vamos a ver. ¿Cuáles son esos 11? Dice la palabra que esos hermanos que tuvieron esa fe lograron conquistar reinos. Lograron, mis amados hermanos, hacer justicia por esa misma fe. Lograron alcanzar promesas de Dios, las promesas de Dios. Lograron tapar bocas de leones, dice la palabra. Lograron apagar fuegos impetuosos, dice la palabra. Lograron evitar filo de espada. Lograron sacar fuerzas de debilidad. Lograron se hicieron fuertes en batallas. Ustedes saben que con muy poquita gente lograron vencer ejércitos muy grandes. Ahora, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, dice la palabra. Ahora, y las mujeres lograron recibir, o más claro, resucitar muertos, recibieron sus muertos resucitados. Y otros tuvieron una resistencia física fuera de serie. Eso lo lograron por esa fe de Dios en ellos. Yo tengo aquí más o menos 11, mis amados hermanos. Los hermanos pueden mirarlo en la palabra y puede ser un poco más. Ahora bien, también a otros se les dio capacidad de aguante. Y en esa capacidad de aguante, pues obviamente también tenían grande fe. No se les dio los grandes éxitos de conquista, pero se les dio los grandes éxitos de aguante. Dice la palabra que a otros aguantaron vituperios y azotes. Nada fácil. Siendo creyentes verdaderos. Pasaron por prisiones y cárceles y no se desanimaron. ¿Sí? Además de eso, fueron apedreados. Apedreados quiere decir que era un pueblo que apedreaba. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso de Pablo? Que todo un pueblo lo apedreó para que se levantara. Era porque tenía fe en Dios. De lo contrario, no se levantan. Ahora, fueron puestos a prueba. Es decir, yo creo, cuando dice la palabra puestos a prueba, quiere decir que seguramente fueron sometidos a torturas. Ahora, otros se enfrentaron filo de espada, otros fueron desterrados, otros iban mal vestidos, no tenían ni siquiera vestido, otros andaban pobres, otros iban angustiados, otros iban maltratados, dice la palabra.
¿sí? Además, otros dice que errando por el desierto. No era fácil, no es fácil andar en un desierto, ¿sí? Pero ellos iban por el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. En todo eso lo hicieron por fe en el Cristo de la gloria. O sea, prácticamente eran invencibles. Miremos lo que dice la palabra, mis amados hermanos, ahí en el capítulo 11, miremos del versículo 33 al 37. Capítulo 11. Versículo 33 al 37 dice, le voy a leer desde el 32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ustedes pueden ver que aquí no hay ninguno que sea infiel. O sea, esa fe no la tenía ningún infiel. ¿Está claro, hermano? No es una confianza, mi confianza, no. Es la confianza de Dios en mí, que es diferente. Entonces, aquí lo que acabamos de leer en el versículo 32 eran hombres entregados a Dios. Ahora bien, hermano, versículo 33, que por fe, esos hombres, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ahora el versículo 36, otros dice, otros. Ahora, los primeros que leímos eran grandes éxitos, los otros eran grandes aguantes. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles, según el plan de Dios con cada uno. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, adorado sea Dios, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, todo esto aguantaron porque tenían fe en Dios. Alabanzas a Dios. Ahora nosotros podemos ver que a nosotros nos ha quedado muy fácil, hermanos. Dios a nosotros nos la puso fácil. Lo duro lo pagaron ellos. Adorado sea Dios. Entonces, pero esa gente buscó a Dios, amó a Dios. Cuando yo veo, sin ánimo ofender a los hermanos, cuando yo veo que los hermanos llegan hasta tardecito y llegan hasta despacito, es doloroso. ¿Sí está claro, hermano? Deberíamos estar antes de iniciar el culto y deberíamos estar de rodillas adorando a Dios. ¿Sí está claro, hermano? Sí, por lo menos. Nadie, mis amados hermanos, llega a una cita importante tarde. ¿Sí o no? Nadie llega a una cita que para él es importante, no llega tarde. Entonces, que Dios nos ayude. Por ejemplo, iniciamos el culto a las 9:30, pero de 9 a 9:30 estamos orando por el culto. Deberíamos estar a las 9 o a las 9:15. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y no llegar a saludar. Deberíamos llegar a ponernos de rodillas ante el Todopoderoso. Si queremos ver glorias y glorias y glorias. ¿Sí está claro, hermano? Si queremos ver las glorias que estos vieron. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ¿cómo murieron estos hombres que pasaron por problemas tan duros? ¿Murieron tristes? ¿Cómo murieron? Mis amados hermanos, no murieron tristes, murieron victoriosos, murieron con sabor de victoria. Sin importar si eran muertos a espada o como fueran, eran creyentes, eran hombres y mujeres con Dios adentro, por tanto eran invencibles. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Miren ahí en el capítulo 11, versículo 13, ¿cómo murieron estos? Versículo 13 dice, conforme a la fe
murieron todos estos? Ojo, sin haber recibido lo prometido. Miren eso. O sea, después de llevar una vida totalmente profunda, no recibieron lo prometido. Sin haber recibido lo prometido, sino ¿cómo murieron? Mirándolo de lejos. Miraban la ciudad luz. Miraban la nueva Jerusalén. ¿Sí? Ahora, además, ¿qué hacían? Creyéndolo. Aunque los estaban matando a espada, decían, lo tengo, lo tengo. Dios les daba esa convicción. ¿Sí está claro, hermano? Ahora sí entendemos, es que la certeza de lo que se espera. Era una revelación en sus almas. Ahora bien, ¿y qué otra cosa hacían? Saludaban el objetivo, lo saludaban. ¿Sí está claro? Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Alabanzas al Señor. O sea, mis amados hermanos, a Dios le gusta aquellos que están inconformes y quieren más. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. A pesar de algunos tenían éxitos grandes, como vemos, sin embargo no estaban contentos. ¿Qué buscaban? Una patria nueva, una patria celestial. El verdadero hombre de Dios es hombre y mujer de sueños. Si está claro, hermano, no le satisface lo que ve. Quiere aquellas cosas gloriosas que Dios le ha prometido. Adorado sea Dios. Ahora bien, ¿qué dice Dios de estos que inclusive no recibieron lo prometido? Miren el versículo 16. Miren el versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 11, versículo 16. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, ¿sí? Porque les ha preparado una ciudad. No importa que no hayan recibido, pero Dios les tiene lo que ellos añoraron y no recibieron. Alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque nos esperan a nosotros, mis amados hermanos. Por eso, que Dios nos ayude para tomarlo en serio. Nos esperan a nosotros. Ustedes ven cómo está el mundo y esto se va a podrir. Nada más tienen que ver las noticias, cómo van. ¿Sí? Hechicería, cuestiones con niños, porquería por todas partes, se va a podrir. Pero, ¿qué dice la palabra para el creyente? Nos espera una victoria grande, mis amados hermanos. Necesitamos muy poco tiempo para irnos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿cómo se logra esa fe que muestra la palabra? Bien, veamos Romanos capítulo 10, versículo 15. 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 Dice así. Perdone que haga una pequeña introducción. Si oyen los niños, mis amados hermanos, ahí tienen profesoras excelentes. Yo le decía a una de las profesoras, de esa cochada mínimo sale un evangelista. Adorado sea Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Puede que de ahí salga el hombre que necesitamos que cambie a Colombia. Porque yo veo esas profesoras que pagan un verdadero precio para darle la clase que le están dando. Entonces, que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Estamos añorando cosas gloriosas. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces vean el capítulo Romanos 10, 15 dice, ¿y cómo predicarán? Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Entonces, conclusión. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo logramos esa fe? Clamándole a Dios que nos abra el oído. Que al leer esa palabra, oigamos la voz de Dios.
¿Sí está claro, hermanos? Sí. Alguien ha dicho que si logramos ver al invisible, podemos hacer lo imposible. Entonces, mis amados hermanos, no se contenten con una vida fría. O como les decía, llegar tardecito al culto. No, busque. Demostrémosle a Dios que queremos. Demostrémosle a Dios que no estamos contentos con lo que tenemos, aunque tengamos mucho. Demostrémosle a Dios, Señor, quiero. A Dios le deleita esos hombres y esas mujeres que tienen sed, que quieren más. Adorados sea Dios. Que Dios nos ayude. A Dios le molesta el que se estanca, ¿sí? Aunque no robe, como vimos que a algunos Dios les dio talentos y no se los robaron. ¿Qué hicieron? Lo enterraron, inclusive se lo devolvieron. ¿Sí está claro? ¿Pero a Dios le gustó eso? Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo avancemos y veamos su gloria. Dios quiere esos hombres sedientos, como vimos que ni siquiera recibieron lo prometido, pero lo añoraban, lo saludaban, decían, no lo logré, pero hice lo máximo. Si está claro, mis amados hermanos, esos son los hombres y las mujeres que a Dios le gusta, adorados a Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, esa fe se le da a los santos. Por eso hay que buscar santidad. Miren Judas, ya llegando a Apocalipsis. Judas está llegando a Apocalipsis. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Dice así la palabra, mis amados hermanos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido una vez dada ¿a quién? A esa fe se le da a los santos. A ese hermano que dice, Señor, quiero, necesito, y corrige vida, ¿sí? Entra en disciplina. Porque, hermano, si amamos al Señor, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, mijo, no haga esto, o no pierda el tiempo en esto. Si oímos esa voz, vamos a perfeccionarnos. Y, hermano, Dios nos va a dar esa poderosa fe, que yo no se las puedo descifrar, si está claro, hermanos, pero hay hermanos que sí lo han logrado. Y como el Señor no tiene excepción de personas, lo logra otro que también lo quiere y paga el precio. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, la fe que es contada por justicia, como se dio a Abraham, también el Señor ha prometido que se nos puede dar a nosotros. Esa poderosa fe. Miren Romanos capítulo 4. Miren Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Miremos versículo 23. Romanos capítulo 4, versículo 23 dice, y no solamente con respecto a él, o sea, con respecto a Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Sí está claro, hermano? A nosotros también nos es contada, si creemos. Si como Él creemos, a nosotros también se nos da. Adorados a Dios. Ahora, esa fe se le da a los fieles que creen a Dios, que le creen a Dios, mis amados hermanos. Esa poderosa fe no se le da a cualquier persona, pero se le da a cualquier persona que busca y cree en el Señor. Adorados a Dios. Miren Hebreos 11, versículo 7. Hebreos 11, nuevamente, versículo 7. Hebreos 11, versículo 7. Aquí se nos habla que esa fe se le dio, ¿sí? Que esa fe se le dio a Noé, pero no se le dio por molestar, hermanos. Noé vivió un momento muy parecido al de ahora.
Sí, el pueblo estaba corrompido, pero él marcó diferencia. Él marcó diferencia. Versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. O sea, mucho antes que Abraham. ¿Sí está claro, hermano? Este hombre recibió la justicia que era por la fe. Ahora, ¿cómo vivía? Miren Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, mis amados hermanos. Génesis capítulo 6. Y miremos el versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? O sea, ¿por qué se le dio esa fe? Pagó un precio. Fue diferente al resto. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y, hermano, a nosotros se nos pide lo mismo. Dios no quiere que seamos del bloque. Dios quiere que seamos diferentes, que marquemos diferencia. Ahora bien, mis amados hermanos, si buscamos, podemos lograr esa fe, porque estamos tratando con toda seguridad ante un Dios que nos ama con amor entrañable. Dios verdaderamente nos ama, mis amados hermanos. Dice que aun cuando éramos pecadores, Dios entregó su Hijo por nosotros. Miren Romanos 8:32. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Estamos tratando con un Dios justo, pero que nos ama. Y que si llenamos sus requisitos, tenemos la bendición. Adorado sea Dios. Miren el capítulo 8, versículo 32. Dice así la palabra del Señor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Que Dios nos ayude, hermanos, para no despreciar esta oportunidad gloriosa. Ahí vemos el mundo. El mundo sigue ciego porque el diablo ha cegado el entendimiento del mundo. Pero si usted está aquí es porque Dios le ha abierto los ojos. Dios le ha abierto el oído. Dios quiere bendecirlo. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, entonces miren cómo nos ama el Señor. El que entregó su propio Hijo. Porque primero Cristo es Dios y además el Padre estaba con él y ambos sufriendo por la criatura humana, tratando de hacer todo lo posible para que la criatura humana fuera salva y llevarnos allá. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, miren Isaías capítulo 43, el concepto que Dios tiene del creyente, ¿no? El concepto que Dios tiene del creyente. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 3. Dice así, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, el 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Oiga eso. A pesar de que aquí está hablando de Jacob, Dios, hermano, Dios ve que podemos estar fallando, pero Dios ve las cosas que no son como si fueran. O sea, Él ve la potencialidad que tenemos, ¿sí? Si verdaderamente la desarrollamos. Y Él no nos mira como lo que ve, sino como lo que podemos ser. Adorado sea Dios. Ojalá no lo defraudemos. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, ¿qué más? Y naciones por tu vida. Ese es el valor
que el creyente tiene ante Dios. Un creyente es algo muy especial ante Dios, mis amados hermanos. Si Dios tiene que tocar naciones por la vida de un creyente, lo hará. ¿Sí está claro, hermano? Sí, que Dios nos ayude. Ahora bien, hermano, el Señor no solo quiere darnos esa calidad de fe, adorado sea Dios, además quiere llevarnos a un lugar donde el diablo no pueda dañarnos. ¿Sí? Si le damos chance a Dios, Él nos lleva a un lugar donde el diablo no puede dañarnos. Es imposible que nos dañe. Miren Juan capítulo 17, versículo 21. San Juan 17, 21. San Juan 17, 21. Dice así la palabra del Señor. San Juan 17, 21. Dice, para que todos, esta es la oración del Señor Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, en ellos, ¿a quién incluye? A nosotros, hermano. Para que también ellos sean uno en nosotros, o sea, dentro de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios quiere que estemos totalmente enchuflados en Dios. Alabanzas al Señor. Ahora, miren Judas otra vez, el versículo 1. Miren Judas, el versículo 1. Miren Judas, el versículo 1. Dice, Judas, siervo, este era hermano del Señor Jesús. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. O sea, hermano de Jacobo, de otro que era hermano también del Señor Jesucristo. A los llamados santificados en Dios Padre. ¿Y qué más? Y escondidos en Cristo, guardados en Cristo. ¿Puede dañarnos el diablo, hermanos? Si somos fieles, le queda imposible Satanás llegar hasta nosotros. Ahora, miren Colosenses capítulo 3, versículo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice así, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿a dónde está? No la ve el diablo. No la ve el diablo. ¿Sí está claro, hermano? Se lo vuelvo a leer. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No la puede ver el diablo. Está escondida allá en Cristo. Cuidado, si está claro, hermano. Ese es el amor del Señor, hermano, con el creyente fiel. Alabanzas al Señor. Ahora bien, entonces, hermanos, clamemos que su gracia en nosotros no sea en vano. Ahora, que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para que podamos adorarlo y podamos buscar su presencia. Alabanzas al Señor. Ahora, si logramos esa fe, si logramos buscar al Señor con todo nuestro corazón, miren Salmo capítulo 34. Miren Salmo 34, 10. Miren Salmo 34, 10. Salmo capítulo 34. Salmo capítulo 34, versículo 10. Nos dice así, hermanos. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. ¿Pero qué dice? Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esperamos ser un pueblo verdaderamente glorioso, hermanos. Yo confío en el Señor, que llegaremos a ser un pueblo verdaderamente glorioso. Miren Proverbios 8:21. Miren Proverbios 8:21. Proverbios 8:21 dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad. ¿Y qué más? Y que yo llene sus tesoros. Adorado sea Dios. Ojalá el Señor nos ayude
para entenderlo, mis amados hermanos. Conclusión, mis amados hermanos. Entonces, el llamado es, yo anoté aquí unas frases. El llamado es, busquemos esa fe que lo glorifica. No se contente con lo que tiene. Hay un mundo, un océano de poder a disposición del creyente. Hermanos, es tan grande lo que Dios quiere para el creyente que dice que si queremos, haremos cosas más grandes que lo que hizo Él, porque nos ama. Entonces, que un creyente esconda su talento y se vaya al infierno es muy doloroso, porque a ese creyente se le abrió el ojo, se le abrió el oído, lo tiene todo a su disposición. Y que Dios lo guarde de haberlo rechazado. Ahora bien, hermanos, entonces amemos la palabra. Saque tiempo. Usted me dirá, no, es que no tengo tiempo, porque realmente estamos en un mundo, llamémoslo así, movido. Pero para todo hay tiempo. Si amas la palabra, le vas a sacar tiempo, ¿sí? Y si lees esa palabra y la meditas, Dios va a aumentar tu fe. Adorado sea Dios. Entonces, anímese o ame la oración. Saque tiempo para orar. Ahora, usted me dirá, como he oído a algunos hermanos, es que yo no sé ni qué más decir. No, no importa que no tenga qué decir. Adórelo. Adórelo. Saque tiempo para adorarlo y Dios le va a dar palabras para hablarle. Adorado sea Dios. Ahora, disciplinemos nuestras vidas, mis amados hermanos. El mundo pierde mucho tiempo, ya sea con el celular o ya sea en la televisión. El mundo pierde mucho tiempo. Nosotros no debemos hacerlo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Pidámosle al Señor que podamos disciplinar nuestras vidas. Aparte del tiempo de estudio, aparte del tiempo de trabajo para mejorar nuestras familias, el tiempo que nos sobra debe ser para Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Para crecer en Cristo. Porque con Él, mis amados hermanos, con Él lo tenemos todo. Todo lo que necesita el hombre está en Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, evitemos la pérdida de tiempo. El diablo es astuto, le gusta hacerle perder tiempo a los hijos de Dios. Entonces disciplinémonos. Como dice la palabra, ahorrando el tiempo porque los días son malos. Ahora bien, hermano, demostrémosle a Dios que tenemos hambre de conocer esa fe, de conocer ese poder. Porque Dios es bueno y a los que tienen hambre serán saciados, dice la palabra del Señor. Ahora, si lo logramos, mis amados hermanos, toda la provisión del cielo es nuestra. Esto parece del otro mundo, pero si usted lee la palabra, así es. Oremos, Señor, te adoramos. Danos esa fe, Padre, que sana el cuerpo. Esa fe, Señor, que da gozo. Esa fe que salva. Esa fe, Señor, que funciona como justicia. Señor, danos esa fe gloriosa. Danos esa fe que conoce a Dios, que conoce tu poder, tu gracia. Señor bendito, que hace que podamos sentir esa presencia, ese fuego, Señor bendito, que podamos tener conciencia, Señor, que la provisión del cielo está a disposición nuestra, porque tú la ganaste, Señor, en el Calvario. Te alabamos, Padre. Te glorificamos. Ayúdanos para confiar en ti, para entregarnos, para consagrarnos, para ver esa gloria tuya en todo lo nuestro. Te alabamos, te glorificamos, Padre Celestial. Danos esa hambre de conocerte, hambre de crecer en ti. Señor, te alabamos y te glorificamos en este hermoso día. Danos la fe de los antiguos, Padre mío, para glorificarte en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adorado sea Dios.